Giovanni Galeas, analista político, está esta noche con nosotros en la entrevista de Noticiero El Salvador, a quien le doy una cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar acá. Muchas gracias. Hablemos de la última encuesta de opinión revelada este martes por la Universidad UCA, una encuesta de opinión pública que le comparto los datos, usted estoy segura que ya los conoce. Sí. Según esta muestra, solo en el Departamento de la Libertad no apoyarían a Arena y el 39.5% no lo haría por el FMLN. ¿Qué opinión le merece? Mire, esta encuesta es excepcionalmente reveladora por varias razones. No dice nada distinto de lo que han dicho la encuesta de Sid Gallup, de Mitofsky, de la prensa gráfica, de UFG, UTEC durante los últimos 5 años. No dice nada nuevo. Es una numerología consistente, pero es reveladora porque en la última etapa, y por razones que no es para discutir en este momento, los dirigentes de la UCA, y tienen nombre y apellido, el padre Olivo, el padre Tojeira, el padre Cardenal, se han declarado enemigos frontales, radicales de este gobierno, y se han puesto al servicio, sin ninguna máscara, sin velo, al servicio de ANEP, FUSADES y todo el concierto de la institucionalidad corrupta nombrada por una asamblea legislativa dominada por Arena y el FMLN. Se han vuelto parte de eso los dirigentes actuales de la UCA. Entonces, digo que es excepcionalmente reveladora esta encuesta porque es casi como decir que una casa encuestadora financiada o de la cual sería dueño Rodolfo Parker o Norma Guevara dieran estos mismos resultados. Es decir, cuando son frontalmente enemigos del actual gobierno y tienen que dar estos resultados. Eso tiene una explicación. La explicación es que, aunque quisieran, no pueden ir a maquillar una encuesta, a trastocar los números reales, porque, digo, más allá de lo que se llama margen de error, que son de 2 a 5 puntos, digamos, entre 2 y 5 puntos es el margen de error. Y ahí sí se puede hacer un pequeño juego de favorecer a uno, quitarle a uno y sumarle a otro, pero no más allá de eso. Pero cuando la diferencia, como en este caso, más allá del dato que usted dio de la libertad, el número, digamos, revelador para... Hay otros números más importantes, pero el número más revelador para la población, porque es el de primera vista, es el de la intención de voto. ¿Por quién votaría usted el próximo domingo? Así es. 66% dice por Nuevas Ideas. Así es. 66.7%, es decir, casi 67%. Así es. Por Arena. Y 8% por Gana. Es decir, que juntos, no más. Es decir, que juntos harían casi 80%. No. En alianza Gana y Nuevas Ideas. Y dice, ¿y por quién el segundo lugar a esa misma pregunta, ¿por quién votaría usted? Es Arena. Y tiene 6.4%. Aquí está, Giovanni, para que podamos apreciarla y la comparto con usted. Okay. Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido votaría usted para diputados? Y como usted lo señalaba, el 69.7%, prácticamente el 70%, dice que su voto sería por el partido Nuevas Ideas. Solo el 6.5% por el FMLN, 4.9% por Arena, 3.3% por Gana, 0.3% por el PCN. Y ahí lo podemos ver, 0.3 también. Ese es el primer dato, el más revelador. La distancia entre Nuevas Ideas, solo, sin la alianza con Gana, sería de más de 60 puntos, 61 puntos sobre Arena. 61 puntos porcentuales. Y el FMLN se ha caído a 3 puntos. Es decir, si Arena tiene 6, el FMLN tiene 3. Y Nuevas Ideas tiene
6. Bueno, para contestar directamente a su pregunta, ¿cómo es posible que enemigos frontales... Ese dato de si el ciudadano marca la bandera. Sí, claro, claro, pero ese es el dato, digamos, de entrada. Es que hay datos más reveladores en la encuesta, pero este es el dato frontal, digamos. Cuando hay enemigos tan radicales de este gobierno, con acciones sistemáticas antigobierno, antigubernamental, ante este gobierno, anti este gobierno, y tienen que dar esos números, obedece a una razón. Porque el método de esta encuesta, el método de la encuesta de la UCA, lo crearon en el equipo del padre Yacuría, que tenía un compromiso preferencial con los pobres, que estaba comprometido radicalmente con los pobres, al punto, tanto es así que por eso los mataron, los masacraron, los asesinaron. Y el diputado actual, Rodolfo Parker, que encubrió esa masacre y que fue revelado el dato en el juicio de España en contra del coronel Montano, que encubrió esa masacre, salió ahí, acusado ahí en ese juicio de España, y fue recibido por los actuales dirigentes de la UCA. Le he mencionado al padre Tojeira, al padre Cardenal y al padre Olivo, ¿no? Y ahora amancebado o en franco matrimonio con Fusades y con ANEP, con Simán. Bueno, ellos no pueden traicionar el mismo espíritu, esencia, el método de esa encuesta, es la más sociológica de las encuestas. La más sociológica, más que Mitofsky, más que Sid Gallup, no es meramente electoral esta encuesta de la UCA, esta es la tradición. Y fue creada por John Sobrino, por Ibizate, el modelo. Eso no lo pueden traicionar, y no porque ellos no quieran, porque sí lo podrían hacer. Y yo creo que quisieran hacerlo. No pueden porque no puede, digamos, el jefe decir, bueno, Nuevas Ideas saca 69, pongámosle que sacó 30. Y Arena sacó 6, pongámosle que sacó 40. No pueden hacer eso, porque la encuesta tiene colaboradores, es la gente que hace la encuesta en el terreno. Y si ellos hicieran eso, es bien probable que la gente que hizo la encuesta lo diga, diga ese dato es falso. Y eso implicaría el suicidio no solo del YUDOP, del instituto que hace la encuesta, implicaría el suicidio de la UCA como institución. Por esa misma razón es que la prensa gráfica no puede falsear los números de sus encuestas más allá de ese pequeño margen de error que va entre 2 o 3, 4 puntos. No se puede, no lo hacen. Y a pesar de que tienen compromisos económicos, porque sus financistas son los adversarios de este gobierno, no pueden trastocar los números, porque entonces se suicidan como casa encuestadora. Y una encuesta que señala que el 71% de los participantes ha dicho que esta decisión de votar de esta manera es definitiva, cuando faltan pues prácticamente 80 días para que sean las elecciones. Pero ahora quiero mostrarle otra de las preguntas que se realizó a través de esta encuesta de la UCA, y ahí la tiene usted en pantalla. ¿Por cuál partido político nunca votaría para los diputados en las elecciones de 2021? Encabeza el partido Arena, por quien nunca votarían, dicen los encuestados, con un 42.7%, y le sigue el FMLN con un 35.4%. Es increíble que Arena supere al FMLN en esa medición, en esa pregunta específica, y que el FMLN esté atrás de eso. Mire, y esos números, lo que dicen, porque cuando en la pregunta relacionada es la razón por la que dicen eso, y la razón es corrupción. Es un repudio por parte de la población. Exactamente, por la razón central es corrupción. Pero es evidente, Arena tiene bajo sospecha a todos los que fueron presidentes de ese partido durante 20 años, a los 4 bajo sospecha, pero el penúltimo se murió en curso en un proceso, a punto de ser condenado en un proceso judicial, y el otro está preso, ¿no? Y el FMLN tiene a su primer presidente en los 10 años, Mauricio Funes, huyendo, prófugo, con 5 órdenes de captura,
cuando sabemos que se robó más de 350 millones de dólares. Y al segundo presidente del FMLN, Salvador Sánchez Serén, fueron del banco a poner la denuncia. Es que no es chisme, es que no se trata de decir en televisión, sino denuncia judicial. A propósito de lo que está diciendo, quiero mostrarle la siguiente gráfica en este momento para poder ahondar en el tema. Ahí está, la confianza ciudadana y percepción de corrupción en el partido FMLN. Ahí lo tiene usted, 76.9, mucha. Ahí está. No tiene confianza. Usted lo que usted mencionaba, el tema de la corrupción es el que más ha azotado a la población salvadoreña y que lo lleva a lo que sería una transformación de la aritmética en la Asamblea Legislativa. Hay un dato escondido en esta encuesta. Se ha hablado poco de esto. Mire, cuando se analizan encuestas y se cruzan sus variables y se analiza respecto a otras encuestas y respecto a datos anteriores de la misma casa encuestadora, ese es un proceso que se llama cocina demoscópica. Y en la cocina demoscópica, bueno, los analistas, yo trabajo de eso, a eso me dedico, pues, a ver encuestas. Por eso lo hemos invitado esta noche. Gracias. Pero los mismos encuestadores hacen la cocina demoscópica. Entonces toman en cuenta sus resultados anteriores y las tendencias y los resultados de otras encuestas, y así procesan el dato. No es el mero dato duro, ¿no? 69%, 6%, 3% el otro, sino que hacen variables. Ahí hay un dato escondido que no lo pone la UCA, y no lo pone porque no les conviene, y es que si hicieran y pusieran en una de sus láminas, que no le hicieron, el consolidado nacional de sus resultados, resultaría que el apoyo real para Nuevas Ideas gana, es decir, para el proyecto gubernamental que le daría gobernabilidad a este gobierno, sería del 80%. 1.7. Ese es el consolidado, no, sería del 80%, un poquito más del 80% incluso. Ese sería el consolidado real si hicieran el consolidado nacional. No lo hicieron porque no les conviene, pero sería un poquito más del 80%. Así es. Eso es hablando del FMLN. No, hablemos ahora de Arena. No. El 80% de apoyo hacia el gobierno actual. De apoyo hacia este gobierno sería del 80%. Sí, le mostraba las tablas de las encuestas cuando hablábamos de la poca confianza que la población tenía. Muy importante el dato que usted decía, este 80% de la población en el presidente, en la administración del presidente Nayib Bukele. Pero también quiero mostrarle esta tabla que es sumamente reveladora porque habla de la confianza ciudadana y la percepción de corrupción. Primero lo veíamos en el partido FMLN, donde decía que la población tiene 1.7 de confianza y más del 75% que no tienen confianza en el partido FMLN. Y ahora vemos la del partido Arena. Más del 80% dice no tener confianza. Es que sí, a eso me refería. Es que mire, por eso yo empecé hablando de que esto no es nada nuevo, estos resultados. Lo nuevo es que lo tenga que hacer la UCA y tenga que hacerlo así y decirlo así, tal como es, porque quiero hacer memoria de un dato que para mí fue fundamental en el análisis y que es el siguiente. Mire, la UCA comenzó a hacer una serie de encuestas, un ciclo de encuestas no electorales, sino de carácter más sociológico, preguntando cómo se sentía la ciudadanía o tratando de investigar cómo estaba la ciudadanía respecto a las autoridades, a las instituciones, a los gobiernos. Eso empezó en 2000, en el año 2000. Empezaron un ciclo de encuestas con una técnica consistente en eso, en investigar eso específicamente, no por quién va a votar usted, sino cómo se siente respecto, o sea, el nivel de confianza que le llaman, pues. Bueno, eso empezó en el año 2000. En el 2016 llevaban 16 encuestas. No. Y la encargada en ese tiempo de las encuestas de la UCA, creo que se llamaba Janet Aguilar, hablé con ella y me conversó que me hizo toda la exposición de las 16 encuestas, cómo iba creciendo la desconfianza de la población respecto a las instituciones y al gobierno. Y resulta que en 2016 el dato era
a finales de 2016, el dato era que más del 70% no querían que siguiera gobernando el FMLN, más del 70% en 2016. Pero más del 70% tampoco querían que regresara Arena al poder. En ese tiempo no existían Nuevas Ideas. En ese tiempo Nayib Bukele no era candidato presidencial. No había una tercera opción. No, pero más del 70% decían no queremos que siga gobernando el FMLN y más del 70% decía no queremos que regrese Arena al poder. ¿Qué hacemos? Y era esta polarización. Providencialmente surge el liderazgo de Nayib Bukele y surge con su propuesta Nuevas Ideas y se conforma de la noche a la mañana el movimiento Nuevas Ideas, el partido Nuevas Ideas, pasa lo que pasa y llega a la presidencia un movimiento creado, un cuarto para las 12, ¿no? En las condiciones de bloqueo en que tuvo que pasar, toda la situación que tuvo que pasar el presidente Bukele para competir, ¿no? Eso quiere decir que el dato es tan consistente desde 2016, pero ya venía siendo marcado desde el año 2000. La desconfianza de la gente. ¿Por qué? Porque el dato era, no confiamos en el gobierno, pero no confiamos en ninguna de sus instituciones del Estado. Todas las instituciones estaban evaluadas por debajo del 5, reprobadas, todas, excepto la Fuerza Armada, la Policía, toda la Fiscalía, la Corte Suprema, la Corte de Cuentas, todas las instituciones estaban reprobadas. Y los números del presidente en ese momento también estaban muy bajas. No, el gobierno era el peor reprobado. Bueno, el gobierno de Sánchez Serén llegó a tener notas de 3, pues, reprobado con el 3%. Entonces, este resultado de ahora es totalmente, por eso digo, no es nada nuevo. Es otra más de las encuestas que dicen lo mismo, que la distancia entre la nueva opción, Nuevas Ideas, y los adversarios es demasiado grande como para que fuera, como dicen por ahí, escuchaba a un diputado de Arena decir, bueno, es que esta es la foto del momento. Ese es el viejo decir de los políticos, ¿no? No, es la foto del momento. Ojo, una foto fija es esto. Y uno aparece sonriéndose o llorando. Pero si usted pone una foto y otra 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 foto de ese mismo momento y las toma en secuencia, lo que crea es el movimiento, y ahí está la película, ya no es una foto fija, es foto en movimiento. Es tendencia. Y usted mira, ve movimiento en la pantalla. Eso es, esto exactamente, no es una foto fija. Y hablamos, por eso le he contado el cuento de la serie de encuestas desde el año 2000. Eso si usted lo pone como secuencia, entonces ve la realidad, ya no ve una foto del momento, ve el movimiento. Y eso es lo que estamos viendo. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos con más. Esta noche nos visita Giovanni Galeas, analista político con gran experiencia, que está compartiendo con nosotros en la entrevista de Noticiero El Salvador. Regresamos. Así somos. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador. Conoce el otro lado de la historia. Gracias por estar con la entrevista de Noticiero El Salvador. Esta noche estamos hablando de la
última encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública de la UCA. Y vamos a hablar ahora de la intención de voto para alcaldes. Sí. Hemos visto estadísticas también muy reveladoras. El sondeo indica que la elección para consejos municipales, el 10%, solo el 10%, ha dicho que votará, ahí lo tenemos en pantalla, por el Partido Arena, un 7% por Gana, un 6.3% por el FMLN y un 2% por el PCN. Y tenemos un 44% que dicen que su voto se inclinará por el Partido Nuevas Ideas. Bueno, mire, ese dato lo que dice, más allá de los números, porque yo a pesar de que, como le decía al principio, este es mi trabajo, ver encuestas, y no solo encuestas, focus group, tracking, vemos resultados de todo eso en la empresa que yo fundé hace unos años. Yo más que ver la numerología, baso mi análisis en la consideración de lo que pasa en términos políticos e históricos en la sociedad. Bueno, entonces, más allá de los números, ¿qué dice esto? Dice lo siguiente en el contexto político salvadoreño actual. ¿Qué necesita El Salvador? Necesita un nuevo pacto social. Un pacto social, ¿cómo se expresa? Se expresa en una constitución. El acuerdo social se condensa y se expresa en una constitución. Ahí está condensado el acuerdo, el pacto social de los salvadoreños, de la sociedad salvadoreña, donde los que nos gobiernan y los gobernados hacemos un pacto. Nosotros les delegamos autoridad, pero ellos nos cumplen la garantía de nuestros derechos. Sí, y nosotros nos comprometemos a cumplir nuestros deberes como gobernados, pero ellos nos cumplen en cosas tan básicas, por ejemplo, no robarse el dinero que pagamos con nuestros tributos, por ejemplo. Bueno, un nuevo pacto social. ¿Qué necesitamos entonces los salvadoreños? ¿Cuál es nuestra máxima prioridad para refundar la sociedad salvadoreña sobre la base de un nuevo pacto social? Una nueva constitución, una nueva ley, que no sea una ley hecha como la que tenemos ahora desde 1821, es decir, desde hace 200 años, una ley hecha por las élites salvadoreñas para favorecer sus intereses como élites. Crearon un Estado, hicieron una constitución a su medida para favorecer sus intereses de élite. Bueno, ok, entonces necesitamos una nueva constitución, un nuevo pacto social, una nueva constitución. Y para hacer una nueva constitución, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita este gobierno? Mayoría legislativa y mayoría municipal. Eso es. ¿Qué expresan estos números? Eso. Vamos a pasar ahora, después del 28F, o en el 28F, si estos números no son ciencia ficción, que no parecen serlo, porque todas las encuestas dicen exactamente lo mismo. Si es así, vamos a pasar de una gobernabilidad comprada, con maletines negros, con la partida secreta, desde Casa Presidencial y desde la ANEP, que han sido los dos grandes corruptores en este país. No. Por un lado, la partida secreta de Casa Presidencial comprando voluntades de diputados, comprando a las instituciones, pero por otro lado también comprando a los mismos, los grandes evasores de impuestos en este país, que es el gran capital, los grandes empresarios, los malos grandes empresarios, que nunca han pagado impuestos. Bueno, entonces, teniendo este gobierno, mayoría municipal y mayoría legislativa, pasamos a una gobernabilidad pactada, y venimos de una gobernabilidad comprada. En esas condiciones podemos entonces pasar a ese sueño que es una nueva constitucionalidad. En ese proyecto ya está trabajando el vicepresidente Félix Ulloa. En ese proyecto ya están trabajando por encargo del presidente Bukele, un equipo conducido por el presidente Félix Ulloa, y llevan bastante avanzado ese proyecto. Y le digo algo más, eso me ilusiona a mí, me emociono cuando hablo de eso. Con la base de estos números, eso va a ser posible. Pero ese proyecto de nuevo constitucionalismo, de nueva constitucionalidad sobre la base de mayoría municipal y legislativa, digamos, lo más lindo de ese proyecto
para alguien como yo es que va a ser el proyecto constitucional más consultado en toda la historia salvadoreña, en toda la historia latinoamericana y probablemente en toda la historia mundial. El más consultado, sobre la base de una plataforma donde todos los ciudadanos, abiertamente, independientemente de qué partido sean, de qué ideología sean, pueden decir: yo considero que, yo no estoy de acuerdo con, yo estoy de acuerdo con. El plebiscito, el referéndum, todo eso se va a poner en discusión. Todo eso, excepto una cosa, que es con lo que quieren asustar, como dicen, con el petate del muerto, excepto algo, mover las cláusulas pétreas, que el sistema político salvadoreño es plural, es democrático. Eso no se va a poner en tela de juicio, eso no se va a consultar, porque eso es inamovible. Nuestro sistema es democrático, es pluralista, eso así es, y no tiene reelección continua, eso no se va a consultar. Entonces dice, es que quieren cambiar la Constitución porque quieren que Nayib Bukele sea presidente 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. No, eso no es cierto. Eso no está en cuestión. El nuevo constitucionalismo es para otra cosa, es para hacer lo que desde hace 50 años este país tendría que haber hecho si no hubiéramos entrado en etapa de estancamiento y de retroceso luego. Es pasar al desarrollo, pasar a este país a lo que es el sueño nacional, al primer mundo, y dejar de ser un país subalterno, un país eternamente subdesarrollado. Ese es el sueño, eso es lo que se va a cumplir sobre la base de esos números que estamos viendo. Quiero preguntarle respecto, hablando de institucionalismo, hablando de democracia, sobre la confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Y vamos a compartir con ustedes otra de las láminas de esta encuesta, de estas preguntas que ha realizado el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. ¿Cuánta confianza tiene en el Tribunal Supremo Electoral? Solo el 13% ha dicho mucha confianza y cerca del 50% dice poca confianza, sumando un 20% que dice ninguna confianza. Bueno, si usted hace la suma, le sale un árbitro reprobado. Entonces, no tiene sentido, pero haga la misma prueba con la Corte Suprema, con la Sala de lo Constitucional, con la Fiscalía, con la Corte de Cuentas. La Asamblea. Es que tenemos una institucionalidad corrompida, corrupta. ¿Y cuál es el centro, cuál es el corazón de la estrategia que llevó al presidente Bukele a la presidencia en condiciones tan excepcionales como que el presidente Bukele, cuando decide lanzar su candidatura, no es que no tuviera un partido, es que ni siquiera tenía un club de amigos? Más que sus parientes, su familia y 2 o 3 amigos ahí de la juventud, pues. Pero es que ni siquiera tenía un club de amigos. No había nada, no había ni un partido. ¿Y cómo es que de la noche a la mañana derrota al bipartidismo, a Arena, al FMLN, al PSN, al PDC juntos? Ni todos juntos, en alianza, hicieron la mitad de lo que votaron por ese partido recién nacido, ese movimiento recién nacido. No. Aunque tuvo el presidente Bukele que competir bajo la bandera de Gana, pero todos sabíamos que votábamos por Nuevas Ideas y por el presidente Bukele. Este es el tema. Este es el tema, por eso creo que, bueno, estudiar las encuestas es importante, pero más allá de los números, por una razón. En la campaña presidencial pasada, Salvador Samayoa, firmante de los acuerdos de paz, asesor a la vez de Arena y del FMLN, es decir, de Cristiani y de Salvador Sánchez Serén, de Norman Quijano y de Mauricio Funes, al mismo tiempo, asesor de ambos, como péndulo. En la campaña presidencial pasada, Salvador Samayoa impuso una tesis y les vendió una tesis desde la FUSADES, se las vendió a Arena y al FMLN, que el presidente Bukele y su movimiento eran una burbuja, eran éter, como decía un periodista, no era nada, era una ilusión,
era todo ciberespacio. Y que en realidad, considerando lo que se llama cocina demoscópica, de lo que yo hablaba al principio, el voto duro del FMLN era 800.000 y el voto duro de Arena era 1.200.000, esa era la única realidad. Y que eso se iba a expresar en la elección presidencial pasada. Y les vendió esa información y dijo, no, es mentira todo eso, es mentira, Giovanni Galeas ahí que anda diciendo paja. La verdad es esta, Nayib Bukele ni siquiera va a llegar a segunda vuelta. Van a competir en la segunda vuelta Arena y el FMLN sobre la base de la pura numerología. Es decir, Salvador Samayoa estaba diciendo, después de hacer una serie complicadísima de cálculos numerológicos, llenaba una pizarra haciendo cálculos de segmentos etarios y todo eso. Y al final decía, es como decir, y así compruebo científicamente que no es posible que ocurra lo que está ocurriendo. ¿Y qué pasó el día de las elecciones? Bueno, lo que pasó, que el presidente Bukele ganó en primera vuelta. Parece que se equivocó Salvador Samayoa. Totalmente. Eso es cuando se mira la encuesta solo la numerología. Hay que considerar el contexto político e histórico. Es más, la numerología es la consecuencia de lo que pasa políticamente e históricamente en una sociedad. Eso se llama análisis de proceso. Quien hace análisis solo de los números se equivoca. Los números son la consecuencia de lo que pasa política e históricamente en una sociedad. Donde no hay números, y precisamente es lo que quiero preguntarle, es si le parece curioso que la UCA no haya analizado la intención de voto para la alcaldía de San Salvador. La UCA, cuando masacraron al equipo intelectual del padre Ayacuría, ese formidable equipo de genios académicos, como era el padre Ayacuría, uno de los filósofos más grandes del siglo XX. Bueno, desaparecieron ellos, se acabó el equipo de la UCA. ¿Qué tenían? Tenían la revista ECA, la mejor revista política de América Latina en ese momento. Tenían la editorial UCA, una editorial potentísima en ese momento. La radio de la UCA, la YS-UCA, con el prestigio que tenía entonces la YS-UCA. Tenían facultades de humanísticas. ¿Y qué pasa cuando ellos desaparecen? A los años, cuando llega Tojeira, hacen el compromiso con ANEP, renuncian a la opción preferencial por los pobres, a la teología de la liberación y vuelven a la tradición antigua de la Iglesia Católica, de aquellos viejos curas barrigones y narizones que se la pasaban todas las tardes tomando whisky con las señoras de la alta sociedad, regresan otra vez al amancebamiento con la oligarquía, con sus nuevos componentes como ANEP y FUSADES, y que desaparece en la UCA. Entonces, desaparece la revista ECA, desaparece la YS-UCA en la versión de opción preferencial por los pobres, desaparece prácticamente la editorial UCA, que publicaba a Roque Dalton, a los grandes pensadores nacionales, y desaparecen las carreras humanísticas. Y ahí le dan prioridad a las carreras de administración, de empresas y todo eso, como si fuera la ESEN. Eso es lo que hicieron. Eso es lo que hicieron. Entonces, bueno, desaparece la UCA que conocíamos, que se conoció en aquellos años, que lideró ese formidable equipo intelectual, el padre Ayacuría, con John Sobrino, con John Cortina, el padre Ibizate y tal. Y bueno, y tenemos lo que ahora es la UCA, esa desgracia que se llama UCA. La influencia del presidente de la República, Nayib Bukele, en estos resultados. Con esta pregunta terminamos. Mire, yo acabo de terminar un libro que se llama Nayib Bukele, la indignación estratégica, que está por publicarse, está por salir de imprenta. Se llama Nayib Bukele, la indignación estratégica, y antes había escrito uno que se llama ¿Quién es Nayib Bukele? Es decir, llevo 2 libros con este otro, investigando ese caso, esa excepcionalidad,
porque estamos frente al presidente más popular en toda la historia de El Salvador. No solo en El Salvador, sino... Presidente que hemos tenido en El Salvador, pero con muchas otras excepcionalidades. ¿No? Líder regional, líder latinoamericano, mejor evaluado en todo el mundo, según encuestas concretas. Bueno. Ahí tenemos, le quiero compartir, el directorio legislativo, el ranking de imagen presidencial. Sí. ¿Qué tiene que ver el presidente Bukele con estos números? Mi tesis es la de un doble movimiento. Yo le llamo así a esta situación, un doble movimiento. Cuando hablé de las encuestas del ciclo de encuestas de la UCA, precisamente desde el año 2000 a 2016, esas 16 encuestas que revelaron ese dato, esas encuestas demostraban no solo que más del 70% no querían ni que siguiera gobernando el FMLN, ni que Arena regresara al poder, sino que revelaban otra cosa, que había una mayoría descontenta con el sistema, con el régimen, con la legislación, con las instituciones. Había una mayoría de más del 70%, pero era una mayoría dispersa. ¿Y qué pasa? Que de repente aparece allá por 2015, empieza a perfilar, 2016 y 2017 con la ruptura con el FMLN, se perfila el liderazgo de ese muchacho que se llama Nayib Bukele, se perfila el liderazgo y por otra parte venía este descontento, esta indignación popular contra las instituciones y los gobiernos y se encuentran el liderazgo y la sociedad, pero era la mayoría, pero una mayoría dispersa. Entonces, ¿qué pasa con el fenómeno del liderazgo? Que el líder cohesiona a esa mayoría. Y de ser mayoría dispersa, pasamos los salvadoreños a ser mayoría cohesionada, con rumbo, con objetivo. ¿Y quién pone el rumbo y el objetivo? El líder, que crea un programa político, que es el programa que se expresa en el partido Nuevas Ideas. Y él expresa una dirección para el país, un rumbo para el país. Bueno, entonces pasamos de ser mayoría dispersa a ser una mayoría organizada. Y ahora somos el 97%. Eso es lo que están diciendo las encuestas. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a usted y mucha ilusión de estar por primera vez acá en el Canal 10. Bueno, yo aquí tuve un programa durante 5 años en estos mismos Universo estudios. Crítico. Sí, Universo Crítico. Y me siento muy orgulloso de este programa, del Diario El Salvador, de los nuevos medios, porque hacer comunicación estratégica es eso. Es crear nuevos medios y es fortalecer los que ya existen. No solo es emisión de boletines. Comunicación estratégica, sobre todo, es esto, lo que están haciendo ustedes acá en el Noticiero El Salvador, en el refundado Canal 10, tan distinto al que yo estuve, y el diario. Entonces me siento muy orgulloso de ser columnista allá, en el Diario El Salvador, y de que me hayan invitado por primera vez acá, muy orgulloso. Gracias, Giovanni. Bienvenido a esta que es la casa de todos los salvadoreños. Gracias a usted. Esta es su voz, la voz de cada uno de los salvadoreños. Gracias por estar con nosotros esta noche. Un saludo a todos los amigos, estaban muy contentos cuando les anuncié ahí en Twitter que iba a estar acá. Tengo una sábana ahí de saludos increíbles. Mira, nos hemos pasado de la hora, son las 9 de la noche con 17 minutos, hemos estado cerca de 45 minutos conversando y sin duda que tendríamos mucho tema. Gracias, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Gracias. Gracias a usted por haber sido parte de la entrevista de Noticiero El Salvador. Hasta mañana, 5:30 de la mañana, con las noticias. Buenas noches. Así somos.
El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación.